Bendiciones, amigo todoterreno. Gracias por dejarnos entrar nuevamente a ese espacio. Hoy tenemos un tema muy especial. Eduardo, bendiciones. Hola Carlitos. Hoy tenemos un invitado especial aquí. Preséntate, Esteban. Dijo, ¿cómo dice Carlitos? ¿Quién eres? Hola a todos, mucho gusto. Soy Esteban Batres. Me alegra mucho estar aquí. Estoy no nervioso, más como expectante a lo que podamos hablar. Es curioso porque el tema que vamos a hablar es bien complejo, es bien denso, creo yo. Y los acabo de conocer y ya lloramos juntos. Entonces, eso es bueno. Ya cuando lloramos juntos es porque ya se creó un vínculo. Y yo creo realmente que el vínculo empieza desde que somos hijos del mismo Padre. También. Tenemos el mismo espíritu, decía Pablo, una sola fe, un solo espíritu y un solo amor. Entonces, don Eduardo. Pues queremos hacer una pausa para invitarlos a suscribirse. Síganos en redes sociales, coméntenos. Hemos estado ahorita haciendo entrevistas. Si quieren ponernos algún tema en especial que quieren que hagamos un podcast, lo pueden escribir ahí. Hemos estado pendientes. Saludos a todos los que nos han estado escribiendo por YouTube. Y seguimos aquí en el podcast. Bueno, hoy queremos platicar un tema que tarde o temprano lo vamos a pasar. Yo creo que nadie de los que estamos acá se va a escapar. Y es sobre el duelo. Y realmente el tema del duelo a veces pues lo hemos hasta satanizado, ¿verdad? Y máxime como cristianos. Y entonces, ¿dónde queda el Señor? ¿Dónde queda la presencia? Y para entrar en contexto, amigo todoterreno, pues tenemos que entender que duelo es una etapa transitoria. No sabemos cuánto tiempo puede durar. Y la base del duelo es la pérdida de un ser querido o la pérdida de algo material incluso. Y lo clasifica la psicología en dos partes. Uno, como la pérdida de algo. Dos, como un sueño que no se alcanzó también puede producir un duelo, ¿verdad? Sí, cabal. Un matrimonio que no logró llegar a donde quisiéramos. Y entonces produce esta parte de duelo. Y a veces tendemos a confundir duelo con luto, ¿verdad? Platicábamos acá que luto es la parte externa. Cuando la gente dice, pues bueno, estoy de luto, y en nuestros países se acostumbra pues que se ponen de negro. Yo creo que no sé todavía, ¿verdad? Pero antes todos estábamos de negro como por respeto al difunto, ¿verdad? Bien. Pero pues en realidad esa es la parte de luto, gente que se abstiene incluso de algunos tipos de comida porque está en un proceso de luto, ¿verdad? Pero el tema de duelo, que es lo que vamos a hablar hoy, pues aunque tiene una fecha de inicio, para unos el tiempo es más corto. Pero también tenemos que entender de que el duelo no va a ser un sillón donde nos vamos a sentar y vamos a ver pasar la vida hasta que nosotros ya no seamos los que estamos dolidos, sino los que vamos a pasar a que alguien esté dolido por nosotros, sino que en realidad, lo dije al principio, una etapa transitoria donde vamos a entender. Yo me imagino, hay un dicho chapín que habla que como agua de tamarindo, ¿verdad? Que está todo revuelto ahí, ¿verdad? Cuando uno tiene una pérdida, es una cosa que tiene que como que asentarse. Nosotros le decimos en la fábrica decantar el cloro, ¿verdad? Que dejamos que repose para que quede la parte cristalina arriba y la sedimentación abajo, y es donde uno empieza a encontrarse. Hablábamos también acá que en ese lugar del duelo es donde los que conocemos al Señor encontramos el consuelo de papá, y eso es lo que nos va a dar direcciones. Vamos a contarles algunos duelos que hemos tenido. Eduardo, ¿tú has tenido algún duelo? Sí, pues cabal hace unos días, 22 de marzo, estábamos viviendo los 10 años que falleció mi papá. Creo que fue una etapa donde fuimos a dejarle flores y todo, y hubo como cierta paz de haberlo hecho porque no había podido ir, ¿verdad? Y ¿cuánto tenías de no ir? Como unos 7 años. Sí tenía ratos. Yo no soy mucho de ir a los cementerios, no me gusta mucho, entonces, pero sí sentí como una paz. No es de decirles a todos, sino fue algo que salió del corazón de nosotros, y pues lo hicimos, y creo que esa es la parte, ¿verdad? Y ciertos familiares que hemos ido perdiendo. En la parte del COVID perdimos varias personas, ¿verdad? Recuerdo un tío que falleció, solo sus hijos pudieron llegar al funeral porque dejaban entrar a 10 personas. Sí. Y cuando lo llevaron al cementerio, pues también igual solo 10 personas pudieron entrar. La cripta se quedó afuera porque había cola para enterrarlos. Y a los 45 días llamaron a mi tía para bajarlo. Claro.
Entonces también hemos vivido muchas etapas diferentes, creo yo, ¿verdad? Es bueno hablar de los ejemplos, ¿no? Sí, y te preguntaba porque pues lo único seguro que tenemos realmente es la muerte. Es lo único seguro, ¿verdad? Mi pastor bromea un poco con eso que dice que tenemos que comprar nuestro espacio en el cementerio porque él garantiza que lo vamos a usar. De que ¿verdad? Sí vamos a llegar ahí. Dice el pastor Jorge H. López, no sé cuándo, pero yo te garantizo que lo vas a usar, ¿verdad? Porque en realidad es lo único que tenemos seguro. Ahora, como tú hablabas de ir al cementerio y cuando platicamos ayer, como a cerrar un círculo, ¿verdad? Muchas veces uno deja algunos espacios abiertos y como bien lo decías, Eduardo, de Amigo Todoterreno, es que hay gente que sí le gusta ir al cementerio, ¿verdad? Yo tengo parientes que sí van al cementerio. Vimos personas comiendo ahí. No, o sea, y van de cumpleaños. Y como te digo, se respeta, ¿verdad? Ajá. Y también se respeta el no ir, ¿verdad? Yo en algún momento, mi mamá me decía cuando había fallecido mi hijo, decía como que yo no iba al cementerio, ¿verdad? Entonces yo encontraba la paz de otra forma. Claro. Pero pasaron cosas curiosas que a veces cuando uno está en un momento de bajón, le vamos a decir, entonces uno quisiera como ir ahí a platicar. Cuando yo perdí a mi papá, pues yo tenía 7 años realmente. Y yo llevaba los trabajos manuales del Día del Padre, los llevaba ahí porque mi papá está en el cementerio general, entonces atrás están los habitantes, ¿verdad? Y al frente hay unas capillitas, ¿verdad? Entonces en la capillita llevaba, de hecho un día fui, pero viendo para todos lados porque sentía que me asaltaban. Y ahí está uno de los trabajitos manuales que yo en algún momento. Yo lo llevé así como, ¿y usted se lo va a dar a su papá? Claro, o sea, yo bien certero que se lo iba a dar a mi papá, pero al cementerio, pues, ¿verdad? En mi mente de niño. Entonces yo creo que tal vez por eso es de que yo llegué a entender de que yo no podía estar platicando enfrente de una lápida o algo así, pero también respeto a la gente que lo tiene que hacer. Cada quien va manejando el dolor como va pudiendo y lo importante es salir de este duelo, ¿verdad? ¿Tú has tenido algún duelo, Esteban? Por eso estoy aquí. Eso. Bueno, he tenido varios. Los más cercanos, obviamente, son el primero de mi abuelo en 2022 y mi papá en 2024, 2 años después. El 4 de marzo, perdón, tuvimos ya 2 años desde que murió mi papá. Ah, ok. Y bueno, nosotros Esteban, ¿verdad? Pero los amigos todoterreno no lo conocen, ¿verdad? Entonces que nos cuentes un poquito, Esteban, quién eres, qué haces, a qué dedicas el tiempo libre, decía un salmista. Bueno, me llamo Esteban Batres, tengo 33 años, soy productor audiovisual. Trabajo en una productora que se llama Magnético, hacemos mucho video, mucha fotografía, mucha animación. Que con eso coincidimos un poquito, ¿verdad? Igual con Pedrito cuando se está grabando. Pero sí, eso hago. También dedico bastante tiempo a la iglesia, ¿verdad? A que asistimos con Pedrito. Y bueno, ahí es donde se va mi tiempo libre. Y obviamente también lo dedico a mi mamá y a mi novia. Y cada vez que puedo hago tiempo para mí, para poder pues, balancearme, ¿verdad? Encontrar un poquito de paz. Me fascina muchísimo la exploración, los viajes, la naturaleza. Entonces ahí es donde encuentro balance entre todo el caos que es de estar en el duelo, ¿verdad? Una cosa que también me ha pasado estos últimos años es de que he llegado a ser un poco más consciente de el caos que les estoy describiendo, ¿verdad? Porque estabas describiendo el duelo y yo te lo puedo describir de otra. Dijiste lo del tamarindo, yo te lo puedo describir de otra manera, y es que el duelo es como las olas del mar, ¿verdad? Momentos tan calmados y de la nada, sin ningún aparente motivo o razón, viene y se pone intenso el asunto, ¿verdad? Sí, cabrón. Entonces la forma normal de decirlo es ahí vamos vos, ahí vamos, días bien, días mal, ¿verdad? Pero la verdad es de que literal tú puedes estar manejando, yendo al trabajo y de la nada recordar algo, pensar en algo o caer en cuenta de algo y empezar a llorar en el semáforo. No, ¿verdad? Sí, yo recuerdo cuando fue lo de mi papá, al mes
Estaba yo sentado en el sillón viendo tele y de repente llegó mi esposa. ¿Y vos qué te pasó? Y yo llorando solito ahí, ¿verdad? Claro. Lo mismo. Sí, no, yo lo experimenté mucho, más que con mi papá, con la muerte de mi hijo. Okay. Porque aunque fue yo creo que hay separaciones físicas que se oye bien loco esto que voy a decir, pero son sanadoras también, ¿verdad? Sí. Lo que hablábamos cuando hay una enfermedad muy larga o cuando uno está viendo que la persona que uno ama está sufriendo, es como de tomar una decisión emocional de decir, ¿qué quiero? ¿Tenerlo aquí sufriendo o teniéndolo libre en el cielo, ¿verdad? Realmente, pues en el caso de mi hijo que pues padeció una enfermedad complicada, yo realmente decía, yo lo quiero ver corriendo en el cielo, pues no sufriendo acá, atado a un cuerpo que no lo dejaba movilizarse, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas te van dando como cierto consuelo. Recordemos que pues los estudiosos, ¿qué es lo que nos hablan con respecto al duelo? ¿Verdad? Que habla que es todo un proceso, que la primera parte que tienes es el tema de negación, ¿verdad? De decir uno, no solo que por qué murió, por qué perdí ese dinero, por qué se perdió esa empresa, sino que es un tema de qué es lo que está pasando. No creo lo que está pasando. Y uno muchas veces dice eso, ¿verdad? No creo lo que está pasando. Luego nos trasladan a la ira, donde empieza esa frustración, ¿verdad? De por qué murió mi papá, o por qué perdí esa empresa, o por qué me enfermé, o por qué mi pariente se enfermó y murió. Y empieza una parte de ira, luego el tema de la negación, que este tema de la negación no es negar el hecho, sino que ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Verdad? Y una cosa importante que muchas veces entra un tema de culpa, porque ¿qué dice la gente? Es que si hoy hubiera llevado a mejor les cuento un ejemplo real. Un primo mío falleció con una diferencia con mi hijo como de unos meses. El asunto es que él venía bajando de la Antigua y tuvo una peritonitis. Entonces, la corredera ¿qué hacían con él? Total, que se lo llevaron al hospital Roosevelt. Y ahí estuvo, no me recuerdo cuántos días exacto. El tema es que mi primo fallece, ¿verdad? Entonces, después en esta parte de la negación venía, ¿y por qué no nos lo llevamos al centro médico? Eran otros kilómetros más. ¿O por qué no lo llevamos al hermano Pedro que estaba sobre el periférico? Entonces, uno empieza a sacar esas conjeturas, si hubiera, ¿verdad? Sí. Y ese si hubiera, nosotros como hijos del Señor realmente estamos sacando de la ecuación al dueño de todo, ¿verdad? Cabal. Porque como hablamos, la palabra nos enseña que uno tiene un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Claro, también la Biblia nos explica que después de ese proceso de morir es un dolor para los que se quedan, ¿verdad? El que se va, pues feliz, ¿verdad? Ya brincando en el cielo, pero los que nos quedamos. Entonces, después de la negación, pues viene la depresión, que es esa depresión, ¿verdad? Ese apachurrarnos, ¿verdad? Y perder la satisfacción de vivir, de lo cotidiano, ¿verdad? De poder decir uno que alegre levantarme, trabajar, correr, comer, qué sé yo. Entonces vamos perdiendo esto. ¿Por qué? Porque hay un agotamiento, ¿verdad? Cuando uno ha luchado tanto, yo creo que entre más grande es el duelo, más grande es el agotamiento. Entonces caes a una depresión porque estás agotado, estás frustrado, estás en todo esto. Y luego pues la fase final, que la psicología lo llama aceptación, que es el bueno entender, pues eso tenía que haber pasado. Ahora, para nosotros como hijos del Señor es el poder llegar al punto de decir la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Entonces cuando uno dice, bueno Padre, esto era tu voluntad, seguramente nadie se escapa de tus manos, ahora dame el consuelo. Dice el bálsamo para mi alma para superar esto, ¿verdad? Tú nos hablabas de que tuviste 2 duelos como casi juntos, ¿verdad? Gracias. El de tu abuelo, que amaste tanto como un modelo a seguir, y luego la muerte de tu papá. Cuéntanos un poquito sobre tu papá, queremos conocer también el tema de tu papá, y cosa muy linda, ¿qué pudiste vivir antes de que tu papá entrara ya en crisis? Sí, una cosa que quisiera agregar a lo que acabas de comentar es que, digamos que, al menos en mi experiencia, ¿verdad? Yo hablar desde mi experiencia sin ninguna estructura como tal, ¿verdad? Siento que estas etapas del duelo que son famosas o cualquier otra cosa que alguien te pueda decir, un psicólogo, ¿cómo se llaman estas personas que... tanatólogos. Sí, son los del dolor, sí, exacto, el duelo. Exacto. No son los de los tanates. No los que venden tanates, sino que está muy feo el nombre de tanatólogo. Sí, tanatólogos. Que por cierto, también agregando ahí, siento que estamos en una etapa en el mundo privilegiada o bendecida
donde somos más abiertos a hablar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso hace años no me imagino que pasara tan así, ¿verdad? Pero bueno, una cosa que yo he aprendido es de que como sea que yo viva mi duelo, no tiene que regirse a un orden o no tiene que regirse a algo que alguien ya vivió y me quiere explicar a mí o me quiere aconsejar, ¿verdad? Sino que mi duelo es mío y nada más, ¿verdad? Aunque puedo, en el caso con mi mamá, que también compartimos la misma pérdida, ella vive totalmente diferentes sus etapas que las mías, digamos, ¿verdad? Yo puedo querer hacer algo para sentirme mejor o sobrellevar el duelo que ella no está de acuerdo en hacer, ¿verdad? Entonces es como lo del cementerio, que ella va al cementerio o me pide ir al cementerio cuando ella necesita. Yo hay veces que digo, bueno, sí lo necesito o más bien voy a hacer esto. Me queda cerca después de la iglesia y digo, bueno, voy a ir a almorzar y luego voy a ir a terminar mi domingo en el cementerio, ¿verdad? O empezar mi semana, ¿verdad? Bueno, entonces, para contarles un poquito de mi historia, primero que nada, mi papá se llama Mario. Se llama Mario Ernesto Batres Blanco. Él fue hecho en El Salvador y nació aquí en Guatemala. Tiene descendencia salvadoreña. Una persona muy amorosa, una persona muy paciente. Mi mamá les puede dar fe de eso. A veces quizás un poco pasiva, diríamos nosotros, pero a la vez también era muy sabio, siempre tenía las palabras correctas para hablarte, para guiarte, para corregirte. Casi siempre, él me corregía con amor. La mayoría de veces siempre me corrigió con amor, es algo que yo agradezco mucho y le aprendí mucho. La historia de mi papá o el duelo por el cual, ¿verdad?, lo estamos atravesando estos años es porque él falleció a raíz de muchas enfermedades crónicas, ¿verdad? Entre ellas la diabetes, enfermedad renal y la hipertensión. Habían un par de cosas ahí, pero bueno, esas tres mezcladas fueron apagando la vida de él, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Les voy a decir, hace 15 años, una cosa así, él tuvo un tipo de breakdown y fue cuando se le descubrieron un montón de cosas que estaban descontroladas en su salud, ¿verdad? Y eso es algo que mientras yo les vaya contando esta historia, quisiera como hacer conciencia, ¿verdad? Que uno no puede contra todo, ¿verdad? Entonces uno también tiene que ser consciente de lo que come, de cómo se ejercita, hasta del entorno en el que está, en el trabajo. Uno tiene que ser bien consciente de cuidarse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente lo que terminó pasando es que se le detectaron estas tres enfermedades y poco a poco fuimos entrando como familia en la conciencia de mejorar todo lo que sea posible para tener a mi papá el mayor tiempo que pudiéramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando se descubren estas enfermedades es, bueno, va a perder el riñón o algún trasplante, la diabetes no se puede revertir, no sé, todo es como un panorama bien oscuro, ¿verdad? Bien feo. Y muchas veces, de hecho, a él le decían, mire, si usted no baja de peso en el hospital, si usted no baja de peso, debería de empezar a comprar su servicio funerario, porque usted va a terminar muerto, pues, ¿verdad? Entonces, bueno, al final pasaron muchas cosas que quizás no vamos a tener tiempo de entrar a ello, pero lo que yo quiero rescatar de todos estos años, que fueron como 15, que les decía, 10 más que todo, es de que gracias a Dios mi mamá estaba viviendo su proceso con mi abuelo, mi papá en el trabajo se estaba cerrando un ministerio que él hizo, él fue pastor todo el tiempo. Yo también estaba pasando por un proceso en el que me peleé con Dios y como que no quería nada con él, como que todos estábamos en la misma casa, pero tirando pitas diferentes, ¿verdad? Y al final encontramos, gracias a Dios, como nuestro rumbo como familia
para disfrutar los últimos años tanto con mi abuelo como con mi papá. Voy a hacer una pausa ahí y voy a llegar a algo que es importante para mí. Nos avisaron que mi papá estaba malo, él ya estaba en hemodiálisis, él ya estaba como en una etapa donde lo único que quedaba era estar en hemodiálisis, comiendo bien, tomando algunas pastillas, algunos medicamentos, y él iba a estar en teoría estable, ¿verdad? Pero bueno, nos llaman que está malo, está temblando mucho, se le está bajando la presión, no se sabe muy bien, vamos a hemodiálisis y no sé cómo describirles esto, pero desde que yo recibí esa llamada, yo dije, algo aquí está diferente a lo que yo pensaba, digamos, ¿verdad? Y ahí es muy importante, siento yo, mencionar de que así como hoy podemos estar, mañana no podemos estar, la vida va a cambiar de un rato para otro, así como lo que contabas con tu esposa. Ese cambio puede durar años o puede durar un día, ¿verdad? Puedes entrar al hospital y no salir, puedes entrar y sí salir, pero digamos que lo más importante es estar listos, ¿verdad? Y eso es a lo que yo espero que la gente que nos escuche haga conciencia y diga, bueno, voy a mejorar, voy a trabajar más en relacionarme con la gente de mi casa, mi familia, mi esposa, mis hijos, etcétera, y voy a prever o voy a prepararme más para cuando me toque a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando a la historia de que me llamaron y todo el asunto, yo sabía que algo estaba diferente en mi papá. Entonces llamé al trabajo y dije, miren, creo que esta semana voy a estar un poco ausente, nos organizamos ahí. Bueno, dije, bueno, dediquémosle el tiempo a mi papá. Mi mamá estaba de viaje y yo empecé a atender a mi papá. Y lo que terminó pasando ahí es de que tuvimos una cadena de situaciones de ups and downs, ¿verdad? Entonces íbamos al hospital, regresábamos, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos? Y al final lo que terminó pasando con mi papá es que tuvimos conversaciones duras, ¿verdad? Y quiero rescatar una de ellas, que es, él estaba experimentando mucho dolor en sus últimos días y al final él dijo, mira, siento que no estoy pudiendo, ¿verdad? Él expresó eso conmigo, tuvo mucha confianza de decírmelo. Y yo le digo, bueno, lo que sea, yo te puedo ayudar, yo te cargo, yo te llevo, bla, bla, bla. Pero él no se refiere a eso, ¿verdad? Él se refiere a que ya estaba un poco cansadito. Y bueno, terminó pasando de que le digo, mira, aprovechando que estamos teniendo conversaciones complejas, ¿verdad? Pues ya estás listo, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si te llevo al hospital y ya no vas a regresar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y me dijo, sí, yo siento que estoy listo, me dice. No, yo espero, la única razón por la que yo estoy aquí es luchando por estar con ustedes. Vos y tu mamá son mi motivo. Pero estoy listo para, si el Señor dice, ahora es ahora, vámonos, ¿verdad? Entonces, con eso, yo quisiera hacer la conciencia de, como familia es importante tener esas conversaciones difíciles de qué va a pasar cuando vos mueras, qué espera tu esposa de vos cuando faltes, o qué va a pasar, no sé si tenés hijos. Sí. ¿Qué va a pasar? Tres hijos. ¿Qué va a pasar cuando vos muras o tu esposa muera? Esas conversaciones son bien importantes de tenerlas porque la familia va a tener un rumbo, ¿verdad? Por ejemplo, con mi papá, lo que pasó es que cambiamos nuestra dieta, fuimos al nutriólogo, al nefrólogo, fuimos a cuanto lugar pudimos y cambiamos nuestro estilo de vida por él, ¿verdad? Tuvimos momentos en el que pensamos que lo íbamos a perder, no pasó, el Señor nos lo regaló y poco a poco fuimos entendiendo de que aunque el día iba a llegar, como que estaba lejos y al mismo tiempo estaba cerca, pero íbamos a trabajar juntos como equipo, haciendo todo lo posible para, número uno, hacer memorias, número uno, para estar preparados para cuando él nos hiciera falta, y sobre todo para apoyarnos en el caso con mi mamá, de decir, bueno, ya no está nuestro papá, ya no está mi esposo, ya no está mi papá, avancemos en lo que tengamos que hacer y sigamos adelante.
Ok, necesito hacer una pausa. No, dale tranquilo. Yo estaba recordando que en el proceso también pasó algo así como cuando mi papá, como que ya sienten algo antes de tiempo, porque un mes antes hubo un almuerzo donde se juntó toda la familia en la casa y mi papá nos paró todos, bueno, vamos a orar antes de la comida, pero miren, yo quiero pedirles perdón si he lastimado a alguien. Y empezó mi papá y nosotros todos así como, ¿qué onda? Y pasó eso. A los siguientes 15 días hubo un viaje que hicimos a El Salvador, porque mi papá tiene familia allá. Y fue como su despedida, fue a ver a sus hermanos y todo. Fuimos al mar, que era algo que a él le gustaba mucho, se logró eso. Y sin saber que a los 15 días, o sea, ya se iba. O sea, yo nunca entendí que él ya venía como que despidiéndose, ¿verdad? Entonces no sé si hay algo como que se siente o algo, pero también lograr acompañarlos a ellos también en esas últimas etapas. ¿Verdad? Yo les puedo decir que nosotros con mi hermana tenemos la paz de que un día cada uno lo llevaba a la diálisis, ¿verdad? Ahí se quedaba la esposa de él esperándolo, de ahí los íbamos a traer. O sea, fue un proceso en que todos nos pusimos de acuerdo, pero sí existe eso, ¿verdad? Al final nosotros sí nunca hablamos, bueno, si mi papá se va ni nada, pero hay algo que siempre hablamos en el podcast y es estar preparados, ¿verdad? Y mi papá estaba preparado con su seguro funerario, ya con un lugar donde iba a estar enterrado. Entonces, todo esto es también ese consejo, ¿verdad? De poder prepararnos para poder avanzar en esto, porque Pedrito, que siempre está aquí atrás de cámaras, nos contaba que cuando su papá falleció, o sea, ellos no estaban listos. Entonces, en esos momentos hay que ver qué se hace. Tal los ahorros que se tenían se acaban enterrando a nuestro papá que queríamos, ¿verdad? Entonces, irse preparando. Se oye muy feo, como decís, mucha gente no quiere hablar de esto, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que entender que aún la Biblia nos dice, ¿verdad? En Isaías 57 dice, el justo perece y a nadie le importa. Mueren los siervos fieles y nadie comprende que el justo perece para ser librado del mal. Los que van por el camino recto mueren en paz, hallan reposo en su lecho de muerte. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué se lo llevó el Señor si tan joven que era? Dicen, ¿verdad? Tan bueno que era, ¿verdad? Todavía entonces, tenía muchas cosas que hacer. Sí, entonces no sabemos si el Señor se lo estaba llevando antes de que pasara otra cosa y ese era el momento adecuado. Yo me acuerdo que todavía de las últimas cosas que hizo mi papá fue predicar en la iglesia, ¿verdad? Y él nunca había predicado, entonces Dios le permitió ir como cerrando esos círculos, ¿verdad? Sí. Y creo yo que aprender de todas las circunstancias que vamos escuchando de los demás, ¿verdad? Sí me parece. Y un principio, realmente el prepararse es un principio bíblico, porque la palabra te enseña que nos tenemos que preparar para la segunda venida del Señor. En Amós dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Entonces, como tú lo decías, muchas veces uno dice, bueno, preparémonos porque la persona está padeciendo de alguna enfermedad, pero tan cerca de la muerte estamos los sanos como están los enfermos. Claro. Tan cerca de la muerte está el anciano como está el joven. Una tía me decía, no, mijito, yo estoy más cerca de la muerte porque yo ya tengo 87, 90 años, ¿verdad? Sí, le digo, pero tú estás aquí en tu casa. Yo estoy más cerca de la muerte porque yo salgo todos los días, ¿verdad? Y me pueden matar, me pueden asaltar. Entonces, ¿qué es la palabra que nos insta de amigo todoterreno? Es estar preparados siempre. Estar preparados nosotros aquí, Pedrito, ustedes allá en casa, amigo todoterreno. Pero también hay una parte de estar preparados también con el tema de la funeraria, el tema del cementerio, el tema de como hablamos, ¿verdad? Post-mortem, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando esto y esto pase? Si el papá era el proveedor, si o era él el proveedor, una empresa, ¿quién la sabe manejar? O sea, también muchas cómo cosas. Vamos como esposos, cómo vamos a manejar una deuda si en caso llega a pasar esto, cómo lo vamos a hacer. Pero tal vez enfocándonos más al tema emocional y el tema espiritual, estar preparados porque dejamos tiempos hermosos de familia, como bien lo decías. Sí. Y se nos olvida que puede ser de que ya no nos volvamos a ver cuando salimos de casa. Le hablaba, yo trabajo mucho con matrimonios y le digo a los esposos, no salgas sin darle un pico a la doña, vamos a darle un besito, aunque esté uno medio molestito. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe si vamos a regresar, ¿verdad? Esto que tú hablabas de crear historias, de poder tener recuerdos, de decir, esto hicimos, esto, cada quien a sus posibilidades. Algunos dirán, ay, qué bueno que hicimos el último viaje a Europa, gloria a Dios, ¿verdad? Otros dirán, qué bueno que pudimos ir a Matitlán, gloria a Dios.
churrasquito. Qué bueno que comimos churrasco, unos carne de camello del desierto, vamos, y otros pues carne tiesa aquí, tal vez de perro, pero el tema con esto es poder vivir y prepararse. Pero bueno, síguenos contando esta experiencia de cuando tu papá fallece y cómo lo manejaron con tu mamá. Sí, ok. Gracias por la pausa, me sirvió un montón porque bueno, esto sirve para... Bueno, digamos que esto es algo que pasa cuando estás viviendo duelo, ¿verdad? Que tu mente parece estar en un lugar. Ah, sí. Y en realidad no está en ese lugar, ¿verdad? Está en varios lugares, ¿verdad? Y ahora que estaba recordando, estaba hablando, me sentí un poco perdido y decía, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Pero bueno, gracias por la pausa. Algo que quiero decir es que yo, bueno, con mi papá, después de que como familia fuimos conscientes de la situación de él, de que podía empeorar, podía mejorar. Bueno, cuando fuimos conscientes de eso, dijimos, bueno, vivamos esto mejor, ¿verdad? Disfrutemos esta etapa, aunque se pueda poner difícil. Él tuvo COVID, estuvo bastante cerca de ir al hospital en el momento donde todos los hospitales estaban saturados. Tuvo un problema también por circulación, tuvo llagas en sus piernas. Hay una escena que nunca voy a olvidar, que es mi papá necesitando... porque las llagas necesitan tratamiento, limpiarse y todo el asunto, mucho dolor. Y él al terminar eso, la cita con el doctor, él dijo, necesito ir a caminar porque me duele mucho, porque eso le servía para circular. Se fue a caminar, pero llorando. Y como les digo, eso lo voy a guardar siempre en mi corazón porque lo que hicimos mi mamá y yo, inmediatamente es ir con él, pararlo en una esquina de la zona 5 y lloramos juntos porque a él le dolía mucho lo que estaba pasando. Y bueno, esa fue una etapa difícil que gracias a Dios fuimos saliendo de ahí. Se le cerraron sus llaguitas y todo. Y lo último que le faltaba era ir el que él decidiera ir a su hemodiálisis. Eso es lo único que le faltaba. Y nosotros lo impulsamos, lo animamos hasta que finalmente pasó. Pero en medio de eso, yo tuve un viaje a México. Eso es algo que nunca he contado. Yo creo que ni mi mamá lo sabe. Pero yo tuve un viaje a México. Fui a un concierto y bueno, todo bien. Pero dije yo, ahí fue donde yo también empecé a hacer conciencia de prepararme a mí, haciendo tiempo intencionalmente para mí. Y fui a un lugar en medio de los 2 volcanes famosos de México. Lugar precioso, fríísimo, un volcán nevado ahí enfrente, excelentes vistas. Y en ese viaje lo que yo experimenté es algo que yo no había experimentado nunca, porque me tomé el tiempo de analizar, bueno, perdí a mi papá casi una vez. Estamos saliendo de una etapa súper difícil con él por todas las consecuencias de sus enfermedades crónicas. Y parece que ya todo está mejor, parece que ya todo está tranquilo. Entonces dije yo en mi corazón, pero también le hablé a Dios y dije, te lo entrego, ¿verdad? Porque yo ya hice físicamente, emocionalmente, mentalmente, todo lo que yo puedo para estar bien, entre comillas, o estar firme, ayudar, proveer, etcétera. Pero yo sé que va a llegar un momento en el que mi papá ya no va a estar. Entonces ahí yo dije, te lo entrego, ¿verdad? Y ese fue un ejercicio, no sé cómo llamarle, pero que me sirvió mucho para la etapa que venía, ¿verdad? Prepararse económicamente es algo muy importante. Empecé a ahorrar porque, aunque no lo crean, hay gastos cuando alguien muere. O cuando está en sus últimas etapas hay que gastar en medicinas o cosas así. Bueno, no sé, prepararse económicamente es muy importante. También hablé con mi mamá más o menos de qué pasaría, qué tendríamos que hacer. Con mi papá también. Y bueno, ya estaba entregado a Dios. Dije, hagamos cuanta memoria se pueda, ¿verdad? Cuanta memoria se pueda. Tengo muchas fotos, muchos videos de mi papá, de mi familia. Algunos están acá, otros están ahí guardados en los archivos, pero hacer memorias me sirvió muchísimo para ser consciente en el presente de que estábamos teniendo la bendición de tenerlo un día más con nosotros, ¿verdad? Porque
Para quien no lo sepa, enfermedad renal mezclada con diabetes, mezclada con hipertensión, es una fórmula para fallecer, ¿verdad? Entonces, al final, si quieren, podemos hacer otra pausa, pero les explico cómo fue esos últimos días de mi papá, cómo me avisaron y qué pasó después. Pero a quienes nos están escuchando, amigo todoterreno, creo que le dicen, ¿verdad? A quienes nos están escuchando, yo les animo a que se hagan la pregunta de: ¿estoy listo para perder a alguien? ¿Verdad? ¿O no estoy listo todavía? O mi esposa o mi mamá o mi papá están listos para perderme a mí. No sé si tu esposa está lista para perderte. No sé cómo sería la vida si mi hijo se muere y mañana ya no está en su cuarto. Sí, es complicado. ¿Verdad? Nosotros con Carlos hablamos de que él tiene el proceso de que él perdió a su hijo, ¿verdad? Pero nosotros, cuando mi hijo nació con dificultades, tuvimos que moverlo de un hospital al otro, y esa noche mi esposa en un hospital porque lo acaba de tener, yo en otro hospital con él, y no podía contar esa historia hasta hace unos años, ¿verdad? Donde esa noche le dije: bueno, señor, te entrego a mi hijo. Entonces yo no tenía los años que ya tenía Carlos, pero era mi hijo. Y es un proceso, o sea, el uno soltar. Claro. Es complicado. Claro. Es que no depende de ti. No depende de ti. Por ejemplo, hay una cosa bien difícil de decir, y yo lo puedo decir ahora porque lo he analizado mucho y no es en contra de mi papá, pero digamos, muchas de las cosas que pasaron durante su enfermedad fueron resultado de sus decisiones, ¿verdad? Como comer mal, como no buscar adelgazar, etcétera, 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 no ejercitarse. Pero eso no es algo contra mi papá, digamos, ¿verdad? Sino que es algo que está fuera de mi control, porque yo estoy viviendo el duelo. Está totalmente fuera de mi control, y lo único que me queda es, número uno, amarlo, ¿verdad? Y hacerle la conciencia que pueda, ¿verdad? Y eso justamente fue lo que pasó. Al hacerle conciencia, él dijo: bueno, efectivamente, yo sí quiero estar más tiempo con ustedes, quiero mejorar, quiero vivir más años. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos al nutriólogo, mejoremos esto, tarará. Y gracias a Dios tuvimos el privilegio de tenerlo como por 6-5 años más, después de tener esos ups and downs donde dijimos: uy, esto estuvo muy cerca. Eso estuvo muy cerca. A veces hay alertas, a veces hay como alarmas ahí donde tú dices: aquí no está tan bien algo, ¿verdad? O la clásica de: ay, el azúcar lo tengo alto y no sé qué, pero seguís comiendo igual, ¿verdad? O yo llego a tu casa y yo sé que sos diabético y te llevo tu panito ahí, cositas así. Hasta en este tipo de cosas, las acciones son bien importantes y son, pero de verdad, cruciales para que el camino en el que estás buscando de que las cosas mejoren o al menos se estabilicen, se cumpla. Eso es algo muy, muy, muy importante que no se habla. La verdad es que no se habla. No se habla. Ahora en la casa tenemos la conciencia de comer bien. Gracias a lo que pasó con mi papá, entre mi mamá y yo nos ayudamos, porque nosotros dos también somos diabéticos, ¿verdad? Y son cosas que no se hablan y que son importantes. Yo llegué a la conclusión que hasta en el colegio deberían de hablarte del duelo, deberían de hablarte de tarjetas de crédito, deberían de hablarte de enfermedades crónicas, ¿verdad? Porque yo me recuerdo estudiando que yo tenía amigos con sus papás sufriendo cáncer, sufriendo cosas como diabetes, enfermedades renales. Yo lo viví con amigos en el colegio. Y los años se me pasaron y desperdicié la intención de ser consciente de eso. Y hasta que le pasó a mi papá su primera alerta, porque todo estaba dormidito, silencioso, pero pasaron años en los que el cuerpo de mi papá se fue muriendo prácticamente, hasta que le pasó lo que le pasó, y eso fue una alerta donde abrimos los ojos y dijimos: no, tenemos que hacer algo. Entonces también a quienes nos escuchan, hacer esta conciencia de: estén alertas, prevean cosas que puedan ver, como lo que están comiendo,
gordura, no hay nada en contra de las personas gorditas, pero esas son señales donde algo está mal, si están hinchados o dicen, no, es que tengo los pies hinchados. Una cosa así tan mínima, eso es señal de algo donde de verdad hay que hacer algo con tiempo para prever cosas que están pasando o pueden llegar a pasar, ¿verdad? Sí, y yo creo, tal vez rescatando tantos consejos que quisiéramos dar, tal vez, amigo todoterreno, la mayoría de las edades que oscilan los todoterrenos, ¿por dónde andamos? Son así de 40 para arriba, ¿verdad? Así sí, solo para todos sabemos aquí. Hay más jóvenes también. Sí, pero realmente es menos. Pero tal vez parte del consejo amigo todoterreno, es trata de hacer tus chequeos anuales. Y te lo digo a ti porque yo también tengo que hacerlo, ¿verdad? Yo caí en un chequeo anual hace unos años. Exacto. Y entender eso, preparar todas estas cosas porque estamos a tiempo. Otro tema importante con respecto al duelo que tocábamos es que los que lo están pasando o lo que nos toca asistir a alguien que lo está pasando, entender de que cuando alguien está en este proceso de duelo, muchas veces lo que necesita es una presencia nada más, no un consejo, ni una exhortación, siempre lo digo, hay un tiempo, la palabra es viva y eficaz y hay un tiempo de trasladarla, pero a veces las personas solo quieren que estés a la par con ellos, ¿verdad? Y hacíamos el comentario que, no sé, hoy pues, y yo en realidad nunca he ido a un funeral solo en las películas norteamericano. Lo único que veo es que dejan ahí el cuerpo y todos se van y regresan al otro día, ¿va? Bueno, pero ¿qué hacen? Llevan comida. Entonces decía un testimonio que estaba oyendo y me junté con tanta comida que la congelé, pero eso me sirvió para las próximas semanas, no porque tal vez no tenía para comer, sino no tenía ganas de hacer comida. Entonces, preocuparnos de las personas que están pasando por este proceso, ¿verdad? Apoyarnos solamente en oración, nosotros en cristianos, todos estamos orando por ti. Qué bien, gloria al Señor, la oración del justo puede mucho, pero estamos orando por ti, pero te traje este súper. Tal vez no lo necesitas, pero no quieres salir, ¿verdad? Traje a la persona que me ayuda a limpiar allá y en lo que estoy contigo platicando podemos hacer la limpieza o de una vez llevar a hacerla, dejarle todo nítido, porque la persona que está con ese duelo no tiene ganas absolutamente de nada. O mira, te voy a llevar al banco, ya fuiste a ver cómo está lo de las cuentas, qué está bloqueado, qué no, qué proceso hay que hacer para poder apoyo. O sea, todo este tipo de cosas, porque lo que tú dices, ¿verdad? O sea, en realidad nuestra cultura latina no tiene posfuneral. No tienen atención postfuneral. ¿Qué sigue después del funeral? Ya cada quien se va a su casa. Si te los encuentras en un restaurante cerca del cementerio, todos bromeando, bien alegres, y tú bien triste con tu dolor, ¿verdad? Entonces, tratar de trasladar eso y como hijos del Señor, poder ejercer esa parte, ¿verdad? Material, espiritual, física, emocional, todas las partes que hay que ir cubriendo. Y hablamos también de los diferentes tipos de duelo, ¿verdad? De que muchas veces les comentaba yo que en un libro estaba leyendo de que catalogan al matrimonio, la pérdida de un ser querido, como dos de las cosas más fuertes que puede vivir una persona y donde muchas veces no puedes superarlo también, ¿verdad? Entonces hablamos de que hay diferentes tipos de duelo, ¿verdad? Nosotros hace poco se fue mi hija a estudiar al extranjero y nos decían de que íbamos a pasar un tiempo como de duelo que no le íbamos a tener cerca y así lo hemos estado viviendo, gracias a Dios por la tecnología, es una maravilla. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Todos esos tipos de duelo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, pedirle a Dios ese acompañamiento, ¿verdad? Necesitamos ese acompañamiento porque solitos no podemos. De verdad, solitos no podemos. Yo les decía que cuando falleció mi papá, yo sentía como que me habían arrancado un pedazo del corazón. Sí. O sea, se siente que tenés un hoyo ahí, literalmente, y no sabes ni cómo explicarlo, ¿verdad? Esos momentos de eso. Le pido al Señor también que nos dé fuerzas porque todavía tengo a mi mamá viva, mi abuelita también. Claro. Mi abuelita ya está con demencia senil, ya ahorita ya empieza una etapa de problemas, ya no lo reconoce a uno. Entonces, pedirle al Señor también que haya esa paz en ella y si llega el momento, pues que se la lleve, que se la pueda llevar en paz. Dale, dormidita, Señor, dormidita. ¿Verdad? Entonces, también ir nosotros como preparándonos y orando al Señor para que nuestro corazón pueda aceptar. Creo yo que esa es la palabra, poder aceptar ese momento.
Sí, porque va a llegar. Pues Va a bueno, llegar. el Eso llega, tiempo nos alcanzó y amigo todoterreno, si tú estás pasando por un proceso de duelo, queremos decirte que el Señor está ahí en medio de ese proceso y te lo decimos no porque nos contaron o porque vimos un testimonio bonito, vimos un podcast, Porque lo hemos sino vivido. porque todo lo que tratamos de compartirte es porque lo hemos vivido. Si tú necesitas oración, escríbenos para poder estarte apoyando. Si tú nos quieres contar algo, ahí están las redes para contárnoslo, sabiendo que el Señor nos va a sacar. Y termino con una breve historia de un rey que pedía, juntó a todos los sabios y les dijo, necesito una frase para poder poner en un anillo. Y esa frase que sea especial, ¿verdad? Entonces juntó a todos, ¿verdad? Y todos le llevaban ideas hasta que alguien le dijo, vamos a poner una frase que diga, y esto también pasará. Y el rey la pone en su anillo, y aunque no sé si es cierto, es mentira la historia, pero la anécdota es importante. Lo que sea que estemos pasando, va a pasar. Claro. El dolor va a pasar. También los tiempos de alegría van a pasar. Pero incluso en Eclesiastés entendemos que hay tiempos, van a haber tiempos de llorar, tiempos de angustiarnos posiblemente, pero también van a haber tiempos de disfrutar. Y yo creo que en el Señor, la palabra disfrutar, a veces entendemos que disfrutar es estar con una trompeta y bien alegres. No, pero en medio del dolor vamos a poder disfrutar la presencia del Señor. Porque muchas veces el Señor nos lleva a esos momentos difíciles para conocerlo de otra forma. Yo a través de la muerte de mi papá entendí lo que era la paternidad del Señor para mí, entendí que no soy huérfano, sino tengo un Padre eterno, ¿verdad? A través de la muerte de mi papá, a través de la muerte de mi hijo experimenté que nada de lo que tengo aquí es mío, ¿verdad? Y uno muchas veces dice esto de te lo entrego, porque yo lo dije también, y muy a nuestro pesar dice uno, ¿me entregas qué? Pues si todo es mío, ¿verdad? Sí, pero nuestro corazón... Creo que es algo de soltarnos nuestro corazón. Nuestro corazón se va soltando. Entonces, pues yo creo que fue un podcast pues con un matiz, un poquito de nostalgia, porque nos hizo recordar alguna de las pérdidas que hemos tenido, pero sobre todo de felicidad que el Padre ha estado ahí. Sí, amén. Y no sé si Esteban quiere cerrar con un consejo para nuestros amigos todoterreno. Sí, les iba a decir algo que me va a tomar 2 minutos, cálculo. En la lápida de mi papá hay hasta ahí apliqué el diseño, mira. Bueno. Es minimalista. Mi mamá le puso una frase ahí, pero lo que yo le puse es honraré tu legado, papi. Es lo que yo le puse. Y eso para mí lo que significa es que todo lo que él invirtió en mí, corrigiéndome, amándome, jugando conmigo, viajando conmigo, riéndose conmigo, yendo al estadio porque nos fascinaba el fútbol. De lo más complejo a lo más mínimo, a lo más insignificante, les voy a decir, como acompañarme al parque a jugar, lo que sea. Todo eso me marcó tanto mi corazón y me hizo el hombre que ahora soy, digamos. Y cuando estábamos enterrando a mi papá, como 5 minutos antes de separarme de su cuerpo físico, yo hice una promesa a mi mamá donde yo le dije, yo voy a cuidarte así como mi papá te cuida a ti. Y yo estoy seguro que si él hubiera visto esto, ¿verdad? Él hubiera escuchado esto, hubiera dicho, es exactamente lo que yo esperaba. Porque cuando él dejó de estar físicamente con nosotros, automáticamente yo empecé a ser la cabeza del hogar de mi casa. Y eso es algo que yo no llegué en cuenta hasta semanas después. Y dije, ok, por eso está en la lápida. Me tardé muchas veces en hacer la lápida y dije, voy a honrar tu legado. Hay muchas cosas que podríamos hablar más de eso, pero al menos en mi punto personal, tuve la bendición de poder prepararme para mi duelo y ahora que lo estoy viviendo, estoy disfrutando, entre comillas, porque el duelo es bien difícil disfrutarlo, pero de todo
todo lo que trabajamos meses o años antes, ahora estamos viviéndolo de la forma en la que lo estamos viviendo. He tenido la oportunidad de hablar con más personas y poderles ayudar o guiarlos o decirles, no te preocupes, eso está bien, yo también vivo eso, yo también siento eso. No hay que reprimir las emociones, hay que hablar. Por eso les digo, mi mejor lugar seguro para hablar del duelo es con gente que acabo de conocer. Es la mejor forma para mí, porque siento que todos debemos de hablar de esto, y obviamente no dejar de un lado que encontramos consuelo en Dios, en nuestro papá, como lo decías. Y bueno, el duelo va a llegar sí o sí, como las olas del mar, pero el duelo va a llegar, y estar preparados para eso creo que es mi mensaje. Hay mucho que hacer, pero bueno, hay que estar preparados porque el duelo va a llegar. Bueno, pues amigo todoterreno, solo queremos recordarte que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Nos vemos a la próxima.